Ovenir Sartú, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo Muy anda? bien, muy bien, buenos días. ¿Anda bien? Pero, Vinimos, nos agitamos, ¿qué estamos haciendo? Corriendo. no, para nada, estoy... Ah, por- no, por- estábamos cantando como el Debe agua. ser el aliento del flamenco. ¿Eh? Lo que- Joder, tío. ¿Cómo anda, Ovenir? ¿Cómo? Bien, bien. Interesado en aclarar algunas cosas. A la mierda. Bueno, no, porque han surgido, es decir, un debate sobre la viabilidad de los plebiscitos, de los distintos plebiscitos que se están manejando. Todo surgió a partir de cuestionamientos a la posibilidad de que un plebiscito que estaba programado para ser sometido, una reforma constitucional programada para ser sometida a plebiscito en 2000, ahora en Sí. 2024, bueno, pasó se planteó presentarse para las elecciones departamentales del año que viene. Entonces surgieron voces. El primero fue, esto afecta a varios plebiscitos, ¿no? Porque afecta sin duda al plebiscito contra la usura que La deuda promueve Cabildo justa Abierto, al plebiscito del Uruguay PIT-CNT. Soberano que promovemos nosotros, que los dos tienen fecha prevista de vigencia el 1 de marzo de 2025. Y podría afectar al del PIT-CNT, que en el caso de que no logre presentar las firmas ahora, tendría que presentarlas para la elección departamental. No sé. Con un tinte interesante, el PIT-CNT, porque quien está en cuanto a intención de voto y demás, Orsi, acaparando el mayor caudal de votos frente a la lista, dice que no va. Se No, pronunció en contra se pronunció en él contra. y Mario Vergara, en fin, hay varios dirigentes del Frente Amplio que se han pronunciado en contra y dentro del propio PIT-CNT tampoco tiene unanimidad, si no es el mismo compromiso que tienen unos que otros sectores dentro del PIT-CNT. No obstante, Vale esta aclaración porque es el plebiscito que ha traído esa. sí, ha generado eso y termina mostrando algo que me parece que es clave en este momento, es quién trabaja para los intereses del Uruguay y quién está más preocupado por quedar bien con el sistema financiero y tal. Entonces, bueno, eso demuestra que dentro del Frente Amplio y dentro del PIT-CNT hay contradicciones en ese sentido. Sí. Hay quienes están preocupados por eliminar el papel que está jugando el sistema financiero en el sistema de jubilaciones a través de la SAFAP, y quienes quieren mantenerlo. Digo, no por casualidad el Frente Amplio gobernó 15 años y ese régimen siguió. Y ese régimen de la SAFAP, la ley 16.713, viene desde la época de Sanguinetti, pasó por gobiernos de todos los partidos y sobrevivió a todo. Y bueno, hoy quienes lo están cuestionando son, bueno, los sindicalistas de ATCS, o sea, del propio BPS, y varios sindicatos que lograron promover la reforma, pero no es unánime. Y estas declaraciones de figuras políticas son muy claras, es decir, no hay que enemistarse con el sistema financiero porque después se te complica la vida para ganar las elecciones. Bueno, ese es el mensaje y pone en evidencia algo que venimos diciendo desde hace tiempo sobre quién está gobernando o cogobernando el Uruguay, es decir, el capital financiero global es el que toma las definiciones sustanciales y los gobiernos no quieren contradecirlo. Vos decís, por ejemplo, que la posición de Orsi, primera vez que, al menos que yo tenga recuerdo, algo tan marcado en la negativa, ¿no? Porque ni siquiera se la dio para evaluar, ni bueno que lo hagan, pero no está de acuerdo. Quiere decir que lo de Orsi no es ni conceptual, ni ideológico, ni por una visión económica, sino meramente por intereses. Yo creo que responde al problema de que el que quiere, en cualquier país del mundo, ¿no? El que quiere ser presidente no puede estar en malos términos con el capital financiero, No, claro porque si que, no te claro bloquean, te cae toda la publicidad en contra, te tiran palos de todos lados, te cortan los víveres. Es decir, está claro. Es decir, yo creo que a estas alturas eso hermana a todos los candidatos con chances de llegar al gobierno, ¿sí? Porque una cosa es ser un candidato testimonial, como hay muchos que pueden tener la libertad de decir lo que quieran. Otra cosa es que vos tengas posibilidades de llegar a la presidencia y quieras llegar a la presidencia,
entonces tenés que hacer ese tipo de discurso y después llevar ese tipo de políticas, porque tampoco es, digo esto y después me hago el loco, ¿no? Si no. Bueno, que sucede, pero bueno. Sí, no, pero sucede en sentido inverso, pero no sucede que un tipo acceda al poder diciendo, yo voy a respetar los compromisos del Uruguay, y después cuando suba se haga el loco porque lo bajan. Es decir, le cortan los víveres. Entiendo lo que decís. ¿no? Sí, podés decir, yo voy a enfrentar el capital financiero y después vas y firmás esto y lo otro. Eso sí. Eso sí. Pero no podés llegar diciendo, yo voy a acatar todos los compromisos de Uruguay o del país que sea, y vamos a honrar nuestras deudas y bla, 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 y nuestros contratos y bla. Se hayan firmado como se hayan firmado, y después subir y hacerte el rebelde, eso te va a ir muy mal. Hay muchos a los que les ha ido mal por no, políticamente y hasta biológicamente les ha ido mal por no cumplir las reglas. Entonces, bueno, no puede sorprender eso. Comprueba por dónde viene la cosa, ¿no? Es decir, de alguna manera estos plebiscitos están poniendo, como todos tocan intereses financieros muy importantes, porque las AFAP son el sistema financiero, porque la usura es el sistema financiero y porque detrás de los contratos secretos está el sistema financiero. Bien. Entonces, todos estos plebiscitos desafían una especie de regla no escrita, no declarada, pero que está en vigencia, ¿no? No te podés tirar, si querés ser presidente, si querés ser gobierno, no te podés tirar contra los intereses financieros. Ahora, el debate surge a raíz de que, en el caso del plebiscito contra la usura, bueno, Manini anunció que iba a proseguir la recolección de firmas para presentarse, lo mismo que hemos hecho nosotros, que si no estaban las firmas en abril, seguiríamos trabajando para presentarlas en octubre de 2025, es decir, en octubre de 2024, para que sean plebiscitadas en las elecciones departamentales de 2025, y si fuera necesario seguiríamos hasta 2029, porque no hay un plazo para presentar una reforma constitucional, uno puede presentarla en cualquier momento. Se han dado dos, contra esto surgió primero Salle, que por razones totalmente menores y cosas empezó a sembrar dudas sobre que si el plebiscito tenía vigencia, entraba en vigencia, la reforma constitucional entraba en vigencia el 1 de marzo de 2025, entonces habían caducado las firmas. Bueno, es un disparate. Cualquier proyecto de reforma, cualquier ley puede tener una fecha retroactiva, no cualquier ley. Cualquier reforma constitucional puede tener una fecha retroactiva y nada lo impide. De hecho, la reforma Uruguay Soberano tiene cantidad de normas que son retroactivas. Básicamente, la nulidad de los contratos anteriores son retroactivas. El proyecto de la usura también modifica condiciones de préstamos hechos con anterioridad, impone mecanismos de financiación que no estaban en los contratos originarios. O sea, nada, las reformas constitucionales no tienen límites sobre esas cosas. Y ahora después apareció el doctor Martín Rizo, que es constitucionalista, a raíz del debate generado por el planteo de Manini, que es idéntico al nuestro, en el sentido de que se seguirán recolectando firmas hasta que se esté en condiciones de presentar. Claro. Rizo también salió a plantear que si la fecha de vigencia era esta y la otra, en unas interpretaciones que no tienen ningún respaldo constitucional, no pueden citar ninguna norma que habilite a eso que ellos están diciendo. Distinta fue la postura de Correa Freitas, un administrativista también, un profesor de Derecho Público, pero que él plantea que plantea la duda sobre si las elecciones departamentales pueden, una buena instancia considerarse como la instancia adecuada. Ahí va. Es decir, si son el tipo de elección que la Constitución prevé como para plebiscitar una reforma constitucional. Yo traje para leerles ahora el artículo 331 de la Constitución, porque a diferencia de estas opiniones críticas, muy respetables, todas las diferencias de opinión son respetables cuando la finalidad es respetable, ¿no? Yo lo que digo es que estos argumentos son mucho más políticos que jurídicos. Es decir, el problema es que se los presenta como argumentos jurídicos cuando en realidad, en el fondo, tienen una postura política. Pero bueno, yo voy a leerles
medio someramente el artículo 331 de la Constitución, sobre todo la parte que nos importa. Onir, mientras que lo buscas, ¿puedo refrescar a la audiencia cuáles son los 5 plebiscitos que están en camino? Dale. Bueno, una de las iniciativas más conocidas es la propuesta, así lo dice este artículo, por el PIT-CNT, respaldada por el Frente Amplio, que no es así, que pretende modificar la reforma de la seguridad social votada a principios de este año. Por otro lado, se encuentra Cabildo Abierto con sus intenciones de impulsar un proyecto de ley que permita la reestructuración de deudas de personas físicas. Por otro lado, desde el Partido Nacional se busca implementar una enmienda constitucional con el objetivo de habilitar los allanamientos nocturnos. Para esto se necesita que los promotores consigan los 2/5 del total de los votos de la Asamblea General. El cuarto pertenece al Movimiento Uruguay Soberano, que intenta introducir una serie de cambios en la Constitución relacionados a convalidar la firma de acuerdos entre el Estado y las megaempresas. Para esto deberá obtener la aprobación por mayoría de 3/5 de la Cámara de Senadores y la de Diputados. Por último, se podría agrandar la cantidad de plebiscitos si prospera la propuesta del ex cabildante Eduardo Luz, que propone que el puesto de fiscal sea ocupado por 90 días después de generada la vacante. Es lo que dice acá este artículo. Bien. El menos conocido de Eduardo Luz. Sí, es más nuevo y tiene un tema bastante menor, digamos. Bueno, pero no quita que sea válido. Todos tenemos derecho a presentar proyectos de reforma constitucional. Y una cosa que hay que tener claro es que nadie tiene derecho a meterse con el texto. Ninguna autoridad del país tiene derecho a decir, si a mí se me ocurre presentar un proyecto de reforma constitucional que diga los perros maullan, sí, y los perros deben maullar, y consigo el 10% de las firmas del padrón electoral y después consigo la mayoría plebiscitaria, pues la Constitución dirá que los perros deben maullar y se acabó. Yo estoy razonando por el absurdo, pero es así. Nadie tiene autoridad para decir esto se puede plebiscitar, esto no. Y le voy a explicar por qué. Artículo 331 de la Constitución. Artículo 331 de la Constitución. ¿Qué dice? La presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente conforme a los siguientes procedimientos. A. Por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al presidente de la Asamblea General. Esto es una cosa interesante porque esto la gente no lo sabe. Todo el mundo te habla de la Corte Electoral. La Corte Electoral aceptará, no aceptará. La Corte Electoral no tiene nada que ver. El proyecto de reforma constitucional se presenta a la Asamblea General. Es la Asamblea General el órgano que tiene la recepción del proyecto de reforma. La Corte Electoral lo que hace es convalidar las firmas, revisar las firmas porque es quien tiene el padrón electoral. Pero no es quien para decidir sobre si el proyecto es bueno o malo, o le gusta o no le gusta. Bueno, se presenta a la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección más inmediata. No dice elección nacional, no dice elección presidencial, no dice elección departamental, no dice, en la elección más inmediata. Es decir, es un tema práctico. Cualquier instancia en que la ciudadanía sea convocada a emitir el voto debe ser usada para plebiscitar el proyecto de reforma. Bien. Es decir, si hubiese elecciones anticipadas, habría que hacerlo en las elecciones anticipadas. El proyecto está presentado y transcurrieron 6 meses, que está dispuesto, tiene que ser presentado con 6 meses de anticipación para poder corroborar la firma. Un tema práctico también. Sí. Entonces, nada dice la Constitución sobre si son elecciones nacionales o departamentales, cualquier elección. Y hay un principio en derecho constitucional que cualquier constitucionalista o administrativista no me lo va a poder negar, y es que en materia constitucional, donde la Constitución no distingue, el intérprete no puede distinguir. ¿Qué quiere decir esto? Porque la Constitución es la expresión de la voluntad popular. ¿Y quién puede interpretar la voluntad popular? Nadie. Si el cuerpo electoral no dijo elección nacional y dijo elección, cualquier elección es válida. Bien. Esa es la interpretación literal, que es la válida en materia del constituyente. Cuando las cosas están claras. Nunca dijo que tiene que ser una elección nacional o una elección presidencial o una elección parlamentaria. No dice nada de eso, dice elección. Bueno. Dice en la elección más inmediata encima. Exactamente. Es clara la Constitución. Es clara. Es raro, constitucionalistas no. Bueno, por eso yo digo que acá hay argumentos
políticos y no jurídicos. Es decir, se están presentando como obstáculos jurídicos lo que en realidad son voluntad política de obstaculizar. Bien, entiendo. ¿Está? Bueno. Pero tampoco el periodista, si ¿no? Si lo entrevistó, no le dice, pero miren, en la Constitución dice la decisión popular en la elección más inmediata. No dice exacto. Lo que usted está haciendo es una opinión personal. Claro. Claro. Cualquiera podría decir, así que la Asamblea General tiene derecho para decir que, vamos a entenderlo, es un poder del Estado, un poder electivo, representante de toda la ciudadanía. La Corte Electoral es un mero órgano de contralor, no es un poder del Estado. Bien. Si no se le puede dar atribuciones que no tiene. Es decir, el órgano que tiene que recibir esto es el Poder Legislativo. Y la Corte lo que tiene que hacer es controlar la firma porque es su cometido, porque tiene el padrón electoral. Punto. No puede decir este proyecto está bueno, malo, se puede o no se puede votar. Eso es un disparate. Si dentro del texto dice que la vigencia es el año 3 antes de Cristo, es el año 3 antes de Cristo. Podrán votarlo o no votarlo, pero no pueden modificarlo. Claro. Y te digo, mirá las competencias que tiene la Asamblea General, que es un órgano, por supuesto, superior a la Corte Electoral, en el sentido de, aunque tienen competencias distintas, pero es un órgano electivo, es uno de los 3 poderes del Estado. Dice, la Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria juntamente con la iniciativa popular. ¿Esto qué quiere decir? Que la Asamblea General, es decir, el Poder Legislativo, tampoco puede modificar nada del proyecto, ni puede rechazarlo. Diga lo que diga, lo tiene que someter al plebiscito. Lo único que puede hacer es redactar. Si querés fastidiar un proyecto de reforma, le presentás uno sustitutivo para dividir los votos. Esa jugadita está prevista. Pero no podés modificarlo ni decir este proyecto no se puede plebiscitar. Si no les gusta alguno de los proyectos, el Poder Legislativo, no la Corte Electoral, el Poder Legislativo podría decir, bueno, este proyecto tiene, por ejemplo, si dijera este aspecto es positivo, pero esto no nos convence, bueno, se hace un proyecto, podría presentar un proyecto alternativo que modificara algún aspecto. Y se votan los dos, no es que ese sustituya al otro, no. Va uno y otro, si el presentado por iniciativa popular, que nadie lo puede tocar, y el presentado... Y las modificaciones y la otra variante que puede hacer el Poder Legislativo si quiere hacerlo. Por ejemplo, en el de Uruguay Soberano podría decir, bueno, a estudio del Poder Legislativo, podría haber una moción desde el Poder Legislativo de la Asamblea General, decir, bueno, este artículo que dice que los contratos ya firmados quedan nulos, lo modificamos. Bueno, tendría que tener la aprobación de la Asamblea General, de las dos cámaras de la Asamblea General. Es decir, de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, para presentar un proyecto sustitutivo. Bien. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Después hay otros procedimientos de reforma, pero no los vamos a analizar, porque, por ejemplo, el que se está usando para el tema de la seguridad y no sé cuánto viene por la vía, es decir, es un proyecto que se aprueba en el Parlamento. Ojo, toda reforma constitucional tiene que ser plebiscitada, es la expresión del cuerpo electoral, no del Parlamento, no del Poder Ejecutivo, no de la Corte Electoral, sino del cuerpo electoral que es el soberano, es el único que tiene facultad para decir qué tiene que disponer la Constitución. Nadie más. Hay una vía alternativa, hay algunas. La otra es, bueno, un mecanismo, juntar el 2% de las firmas. Hay varios procedimientos, pero todos terminan en un plebiscito. Es decir, si no logran la aprobación mayoritaria de la población, no hay reforma constitucional. El procedimiento que seguimos nosotros es el de iniciativa popular y claramente el único que puede disponer qué dice el proyecto de reforma es el 10% del cuerpo electoral. Reunidas las firmas del 10% del cuerpo electoral, nadie puede decir sí, no, ni todo lo contrario, sino que lo que tienen que hacer es someterlo a plebiscito. Lo más que puede hacer, y solamente puede hacerlo la Asamblea General, es presentar un proyecto alternativo. Con modificaciones. Y la Corte Electoral lo único que tiene que decir es si las firmas están o no están. En todo caso, si se presentó con la antelación suficiente para hacer el control de la firma. Nada más. Acá se está dándole a la Corte Electoral unas
potestades asombrosas, ¿no? De decir, ¿lo aceptará la Corte Electoral? ¿No lo aceptará? La Corte Electoral no tiene nada que aceptar, tiene que controlar las firmas, nada más. Si las firmas están... Tiene que dar trámite. Nada más. Si las firmas están, se tiene que plebiscitar. Entonces, lo que diga, la fecha de vigencia, el contenido, su relación con los derechos de no sé qué, no es competencia de la Corte Electoral. Bien. Es así de simple. Me estoy basando estrictamente en lo que dice la Constitución, que al único que le permite incidir en eso es a la Asamblea General, y solamente mediante la presentación de un proyecto alternativo, no metiéndose en modificar, ni en rechazar, ni en cuestionar el proyecto que ya está. Cuestionarlo conceptualmente sí, perfectamente pueden decir, claro, estamos de acuerdo, no estamos en desacuerdo, nos parece un disparate esto, todo eso es libre, pero el proyecto va a plebiscito, y después el que decide es el cuerpo electoral, no el Parlamento. Esa es otra cosa que hay que tener clara. Si no, se cercenaría la... Pero es que no habría democracia, ese es el punto. No estamos en un sistema donde, cuando uno dice que la soberanía jurídicamente le corresponde al cuerpo electoral, es porque es así, porque nadie le puede decir qué es lo que puede presentar a plebiscito o no. A ver, si la población podría plebiscitar la pena de muerte, podría plebiscitar la disolución del Uruguay como país, nuestra integración a los Estados Unidos del Brasil, o a los estados, o a las provincias de la Argentina, o a cualquier otra, o a Ucrania, si se les... Es decir, no hay límites a lo que puede disponer una Constitución, y no lo hay porque si no, no habría democracia. Si alguien tuviese la autoridad de decir, no, esto no se puede plebiscitar, bueno, no habría democracia. Cualquier cosa es plebiscitable. Dependerá de la conciencia política, de la cultura política de la población, que eso sea aprobado o sea desaprobado, y obviamente el sistema político y los juristas y los especialistas en cualquier materia podrán opinar, asesorar, decir es bueno, es malo, habría que haberlo hecho así o asá. Lo que nadie puede decir es este proyecto no se puede plebiscitar, si tiene la firma, ni nadie puede decir esto hay que cambiarlo, esto no es válido, el otro hay que sacarlo, la fecha es esta, la fecha es la otra. No, en absoluto. Lo justo, lo apegado a derecho, está. Ahora sí podemos, hay mucha confusión porque en la telenovela popular política se bajan muchas líneas y se confunde mucho la gente. Me pasó, lo pude ver, ¿te acordás con la ley trans? Que también era una instancia totalmente democrática donde la gente iba a acercarse a votar para que ésta fuera sometida por todo el cuerpo electoral y no solamente dictada por el Poder Ejecutivo. Entonces era una instancia de democracia plena donde vos ibas a votar ese domingo para que haya una votación de todo el cuerpo que decida si se aprobaba o no la ley trans. Es un referéndum. Es un referéndum. Me acuerdo, los comunicadores empezaron a decir que quien iba a votar era un quitaderechos y un enfermo mental y un homofóbico. Entonces la gente no fue porque también se decía que no se iban a filmar. Yo fui a votar para que haya una instancia. No era, se confundió la gente que ese domingo iba a ir a votar en contra. No es ir a votar en contra, es para que esta decisión, esta ley que nos va a atravesar a todos y la cual debemos cumplir, sea sometida a plebiscito. Exacto. Bueno, hay eso que vos decís por una... A ver, el juego político es libre. Si yo puedo argumentar este proyecto es bueno o malo, incluso puedo firmar o no firmar para habilitar el plebiscito, porque puedo decir, mira, la verdad no me interesa que la población gaste su tiempo en decidir sobre esto porque me parece una estupidez o me parece absolutamente contraproducente, lo que quieras. Vos podés hacer lo que quieras y decir lo que quieras. Lo que no podés es evitar que el proyecto vaya a plebiscito. Claro. Esa es una cosa que... Y acá hay una cuestión que yo he descubierto los serios problemas que está trayendo la mala formación en cultura cívica de nuestra población. La gente tiene introyectada la idea de que hay poderes por encima, poderes jurídicos. Que haya poderes fácticos, no tengo duda. Es decir, sí, la plata, el miedo. La cosa. Ahora, desde el punto de vista jurídico, nadie puede decir qué es lo que la población puede decidir. Claro. Entonces, pero curiosamente, esto es como el que quiere que el papá le dé permiso o que se lo niegue, se siente más seguro si el padre le dice, no, nene, no hagas esto. Es como una actitud infantil que se nos ha inculcado, por la cual nos creemos que o la Corte Electoral, o el Parlamento, o el presidente, tiene un poder que va más allá del que tiene la población actuando como cuerpo electoral. Y eso no es así.
No hay ningún límite. Ninguno tiene atribuciones para decirte, ustedes no pueden plebiscitar esto. O no, porque si tiene fecha de vigencia tal fecha, no puede. Sí, yo perfectamente puedo decir, esta reforma constitucional tendrá efecto retroactivo hasta el 1 de marzo del año 1003 antes de Cristo. Es decir, bueno, está. ¿Qué efecto producirá eso? Y bueno, se verá, habrá cosas que serán nulas, yo qué sé, habrá que ver. Es decir, se anularán algunas cosas que, de acuerdo, no sé, ese es un efecto a discutir después. Pero lo que nadie puede cuestionar es el derecho de la sociedad a presentar el proyecto de reforma constitucional que quiera, y el único que puede resolver si eso es válido o no es válido es el propio cuerpo electoral. Sí, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención en este caso, y acá no, en serio, es una crítica, no es una crítica vedetonga respecto a la posición de Salle, particularmente con este proyecto de Uruguay Soberano, que me parece una falta, una contradicción grande. Cuando un hombre está hablando de los poderes económicos, de las diferentes logias que dominan los hilos económicos e ideológicos que atraviesan el poder judicial, la enseñanza, habla de BlackRock, habla de, ¿no? Sí, sí. Y él en su discurso de oposición dijo que, por ejemplo, yo lo escucho bien cuando dice cosas que son importantes, cuando dice estupideces no, pero dijo que esto era un proyecto para hacer pedazos económicamente al país. Porque de darse así, de aprobarse la reforma constitucional, Uruguay caería en default económico. Y lo que quieren, vos lo que querés es que Uruguay quiebre, que todos nos caguemos todo, el país, ¿no? Y me pareció algo que con el conocimiento que él tiene sobre su materia y también con la experiencia que tiene y a nivel político, me parece que es muy contradictorio. Bueno, al final, ¿estás a favor del poder económico o estás en contra? Porque si decís, si esto se da, Uruguay queda en bancarrota, porque tenemos que pagar el Estado, tenemos que pagar un montón de multas y de juicios, me parece que es contradictorio en realidad. Sí, yo honestamente digo, creo que el fenómeno de Salle tiene que ver con su egolatría, es decir, realmente no son argumentos. ¿Entendés totalmente, ¿no? totalmente, o sea, pero es que es así. Si vos realmente pretendés enfrentar el poder económico, ¿qué te crees? ¿Que no va a haber alguna consecuencia económica? Claro que la va a haber. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Seguir firmando y convalidando toda clase de negocios ruinosos? No, no es más remedio en algún punto, hay que decir, bueno, basta y veremos hasta dónde podemos llegar, pero hay que intentarlo. Claro, si tu objetivo es llegar vos al Parlamento para vociferar y que no pase nada, todo bien, podés cacarear todo lo que quieras, pero cuando se presenta un proyecto que intenta realmente actuar sobre la realidad, convocar a la población para que se modifiquen las condiciones, te tirás en contra, bueno, eso habla a las claras de tu falta de seriedad en el asunto. Y yo no me quiero ocupar más. Pero lo de Salle, la postura que tomó Salle es porque quiere hundir a la reforma constitucional Uruguay Soberano, supongo que porque cree que le compite, no sé qué historia se hace, pero bueno, no sé, es un tema, y como vos decís, es absolutamente contradictorio con el discurso que dice sostener. Porque el discurso correcto sería apoyo. ¿Saben por qué apoyo? Porque toca las estructuras de venta del país. Exacto. Y mi partido es Identidad Soberana. Si uno es soberanista, si uno quiere defender la soberanía del Uruguay, ¿qué forma más soberana de actuar que el cuerpo electoral decidiendo, la ciudadanía decidiendo sobre nuestros recursos más básicos? Es raro. Es clarísimo. Bueno, es decir, no tiene coherencia por ningún lado, más que la propia ambición o egolatría y la manija de un séquito de fanáticos, vamos a decir así nomás. De fanáticos ¿no? religiosos, digamos, ¿no? Mayormente el elenco que lo rodea son individuos vinculados a organizaciones religiosas, por eso ese ataque constante a la masonería, el único leitmotiv que tienen para decir es masón, fulano es masón. A mí cuando dicen, por ejemplo, sus seguidores dicen,
que me critican y dicen, pero vos tenés de columnista a un satánico, es cuando claramente la visión viene del lado religioso, porque nadie que no tenga un lado religioso, claro, de un ser satánico, pero por favor, hablan de Satanás y de Dios. Hago cultos diabólicos todas las noches. Tu posición es religiosa, no intelectual ni ideológica. Es una cuestión, hay una cuestión, es decir, y ya sabemos los fanatismos de la religión, ¿no? El problema de este hombre es que es el aprendiz de brujo, ¿no? Tiene muy poca responsabilidad y muy poco conocimiento político, y está despertando fuerzas peligrosas, es decir, el fanatismo, el odio, el culto al líder, la personalidad, el odio de carácter religioso, las acusaciones de demoníaco y al otro. Son fuerzas muy jorobadas, ¿no? Que después producen efectos. Es decir, es muy mal. Esto me hace acordar a cuando Mujica alentaba el odio contra los que estudiaban, por ejemplo, o contra los funcionarios públicos. Entonces, enfrento al no estudioso, al que no ha podido o no ha querido estudiar, con el que ha hecho un estudio universitario y los hago odiarse entre sí. Y después enfrento a los funcionarios públicos con los trabajadores privados y los hago a ver, todos son trabajadores, toda gente que de alguna manera algún nivel de enseñanza tuvo, unos más, otros menos. Sería deseable que todos tuviésemos más nivel de enseñanza, no enfrentarnos y odiar al que sabe más. Es despertar fuerzas, sentimientos negativos, sentimientos destructivos, y usar políticamente sentimientos muy patológicos, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos estimulás el odio o estimulás el miedo como herramienta política, claro, bueno, estás moviendo fuerzas que después son muy difíciles de controlar y que terminan teniendo rumbos muy desgraciados, ¿no? Es decir, yo le tengo... Inconducentes o conducentes a cosas muy jorobadas, porque si vos te fijás, los mecanismos, todos los regímenes autoritarios, en el fondo exaltan el odio hacia alguien, ¿no? Es decir, si vos no odias a alguien, no te movilizás. También la creación del cuco. Yo, mira, claro. Mucha gente dice, bueno, pero hay cosas que vos no decís nada, Esteban. No. Yo observo, durante toda la pandemia, por eso fue que me fui alejando de algunas líneas muy fanáticas, y todas, en un momento de la pandemia, el grupo opositor a las vacunas empezaron a hablar de satanismo, ¿no? De una agenda diabólica. Empezaron a hablar de que estaba en la vacuna el código 666. Empezaron a hablar tantas cosas que iban al lado de lo religioso, las fuerzas de la oscuridad con las fuerzas de la luz. Y yo dije, no. Yo soy creyente, yo creo en Dios, vos sos ateo. Yo soy agnóstico. Bueno, agnóstico. Estrictamente, pero no importa. Pero no importa. No tengo creencia religiosa. Yo tengo un estudio de Biblia, yo me crié estudiando la Biblia, es un libro muy interesante. Antes lo estudiaba, era muy pequeño, obedecía lo que hacía mi familia, y después empecé a analizar. Es un libro muy interesante. Yo creo que existe un creador, no sé si el Dios, si es Jehová, si es Yahvé, pero que existe un creador. Eso no me convierte, no soy religioso, no pertenezco a ninguna religión, y eso hace que mi visión sea más amplia, o al menos menos no fanática. Menos esquemática, no fanática, ni doctrinas ni dogmas. Y empecé a ver mucho eso en referentes, empecé a verlo en Chinda Brandolino, con la cruz, fuerzas satánicas y contra los satánicos, muchos seguidores que hablaban de los satánicos, pará. No. Si vamos a meter eso, primero que es digamos, desde la historia humana ha sido la disputa sin solución. ¿Existe o no existe? ¿Satanás y Dios? Volvemos a lo mismo. No. Y en este caso, particularmente, no le había prestado atención, yo no le había prestado atención, pero cuando los seguidores del sayismo empezaron a decir que vos eras satánico, que yo era satánico, dije, bueno, obedece a lo mismo. Acá y cuando escucho a Salle decir que es ateo, pero se rige por los valores cristianos, digo, vaya contradicción. Y cuando veo que él habla solamente de masonería, sionismo y no habla del Opus Dei, dije, bueno, entonces hay una posición marcada a lo religioso, que no está mal.
cada cual que haga lo que quiera. Pero eso genera fanatismos e incomprensión y una vuelta como monos de que no, unir malo, reforma mala, esto malo, Satanás, oscuro, diabólico. No, para. Claro, eso, si vos tenés el respaldo de organizaciones religiosas, de repente tenés audiciones en Chile, en Perú, en no sé qué es lo que ha logrado él. Ni idea. Bueno, es lo que ha logrado. Entonces, digo, pero tengamos claro que no está siendo sincero, si está emitiendo un discurso que él cree que lo beneficia políticamente, yo entiendo que no lo beneficia, y por otro lado, está siendo usado, es un instrumento de sectas que quieren hacer ese discurso antirracionalista, antimasónico, anti lo que fuere. Sí. Yo qué sé, bueno, maravilloso. Es una disputa que tienen cientos de años y que no hacen a la cuestión hoy acá en el Uruguay. Es decir, cuando te estoy diciendo, a ver, yo lo que quiero es que para firmar un contrato, ¿qué importa Dios, Satanás y el espíritu cristiano? Lo que te digo es, vos querés que se sigan entregando el acuífero, el puerto de Montevideo, el Río Negro, las tierras, la enseñanza, la vía de ferrocarril a empresas privadas en contratos firmados en secreto? ¿O querés que estas cosas puedan ser analizadas por la población y la población pueda enterarse y plantear un referéndum y que tengan que reunir una cantidad de votos en el Parlamento que comprometa a los que después se lavan las manos y te dicen que ellos no tuvieron nada que ver? No, si esto se va a aprobar, comprométanse todos. ¿O querés que se siga firmando todo en secreto? Esa es la pregunta. ¿Qué me importa a mí, Satanás, Dios y el Espíritu Santo? Estoy hablando de un tema político y económico y político que tiene que ver con nuestra libertad, con nuestras condiciones de vida, porque se están regalando recursos que nos permitirían educar mejor a nuestros chiquilines, que nuestros chiquilines no sigan creyendo que la Corte Electoral es la mamá que les dice lo que pueden votar y lo que no pueden votar. Están proyectándole, y en eso están colaborando gente que no debería colaborar en eso. Es decir, esa es la pregunta. Es decir, bueno, ¿queremos o no una sociedad donde el control de los recursos pase por la población, sea de la población y mirando los intereses de la sociedad uruguaya? ¿O queremos una sociedad al servicio de las compañías multinacionales? Y no me mezcle. En esto no tiene nada que ver tus convicciones religiosas, tus opiniones filosóficas, tus creencias sobre el mundo extraterrestre. No, son ajenas a estas cosas, ¿no? Bueno, entonces mezclar esos temas en una discusión que es política y que tiene que ver el conflicto entre el globalismo y soberanía, mezclarle cuestiones religiosas, elementos diabólicos, es realmente una cosa absolutamente traída de los pelos y negativa. Ahora, me interesaba, después aparece Martín Rizo, un hombre que es docente de Derecho Constitucional, es catedrático en la Universidad Católica, y sostiene, esto no lo liga con Salle, no estoy diciendo, simplemente es docente de esa facultad, y plantea lo mismo que Salle, que la fecha, en este caso él no habla del nuestro plebiscito, el de la reforma uruguaya soberana, sino que está de alguna manera terciando en la discusión con Manini. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque desde el gobierno los socios de la coalición no ven con buenos ojos el proyecto de reforma constitucional de Manini. Entonces, de alguna manera, él tercia en esa discusión. Bueno, en el caso de Correa Freitas, plantea otra cosa que para mí no es sustentable desde el punto de vista de lo que estrictamente dice la Constitución. Claro. No discrimina entre elección departamental y elección nacional, dice la elección más inmediata. Se acabó. Bueno, entonces me parece que es... Ahora, ¿cuál es el efecto? No solo de esto, ellos son los juristas que de alguna manera articulan los argumentos, pero detrás hay intereses políticos que están haciendo el mismo discurso, que están diciendo lo mismo, bombardeándote por acá y por allá, diciendo que bueno, que tal proyecto no va, que el del PCNT no reunió las firmas, que el del Manini no puede juntar que nosotros tampoco podemos juntar para el año que viene, que las firmas son inválidas, que no sé de dónde lo sacaron. A ver, las firmas no tienen fecha, primero nadie sabe en qué fecha vos firmaste. Lo único cierto es que el día tal están presentadas estas firmas. ¿Son de ciudadanos inscriptos? ¿Esas personas están vivas? ¿No fueron descartadas del padrón? Bueno, son firmas válidas. Claro. ¿O acaso cuando vos firmás la venta de una casa tiene una validez limitada? Yo qué sé, a tal año pierde validez. No, vos vendiste, firmaste y tu voluntad fue esa y es esa. Claro. Y se mantiene. Y si vos reconoces una deuda,
por escrito, esa deuda sigue. No podés decir, no, yo la reconocí, pero solo hasta el año 2024. Ya en el 2025 no lo voy a pagar. No, tu firma es tu firma, reconociste que debías, vendiste, reconociste que debías, te comprometiste a hacer tal o cual cosa. Si yo declaro el apoyo, no sé, qué decir, al Ku Klux Klan, por decir algo, ¿no? Y firmo una declaración de apoyo al Ku Klux Klan. 5 años después me van a decir, pero pará, vos firmaste una declaración de apoyo al Ku Klux Klan. No, pero eso quedó invalidado en el 2025. No, vos lo firmaste. Claro. De alguna manera tenés que hacerte cargo de esta opción que vos hiciste, ¿está? Entonces, punto. Es un absurdo pretender que alguien va a ir a mirar si firmé. Las firmas entran, pongamos, ¿no? Por decir algo, no sé, el 25 de abril, entraron el 25 de abril. ¿Hay 6 meses hasta la próxima elección? Sí. ¿Hay 270.000 firmas varias? Sí. ¿Alguien sabe en qué fecha fueron firmadas? No, nadie lo sabe. Claro. Entonces, todas son válidas y serán válidas para presentar un plebiscito en la siguiente elección desde el momento de su presentación, que es lo que dice la Constitución. No hay ninguna regla sobre cuándo podés empezar a juntar firmas, ninguna, ni sobre qué tiene que decir el texto, ni de cuándo tiene que tener vigencia. Claro. Eso es totalmente libre. Entonces, ¿por qué se hace esto? Y bueno, yo creo que hay un intento de manipular, de usar políticamente a la Corte Electoral. Es decir, un sistema político que está envenenado porque hay plebiscitos que están cuestionando su gestión, porque en el fondo, ¿qué es un plebiscito? Cuando vos tenés que ir a un plebiscito es porque hay un problema que el sistema político no puede resolver o no quiere resolver. Es decir, hace 30 años que tenían para haber resuelto el tema de la SAFAP, nadie lo resolvió. Se buscaron soluciones paliativas para una generación. Cada vez que llega una etapa que hay que jubilarse, tienen que hacer algún retoque porque el sistema no funciona. La usura, hace 40.000 años que estamos para legislar sobre la usura. Es decir, los intereses sin límite que cobran los usureros, porque vos tenés topes para el interés ordinario, digamos, el que genera en el periodo en que vos te obligaste a pagar, vos vas a generar un interés que eso está limitado. Pero después que te pasaste de la fecha y quedaste en mora, no hay límite, te pueden cobrar cualquier cosa, y es lo que hacen. Entonces una persona pide 10.000 pesos prestados. Las empresas del Estado son las que te asesinan. Bueno, los recargos de las empresas del Estado son absolutamente y está bueno lo que hace. Me encanta el Estado, ¿no? Porque vos debías 5.000, la deuda se extiende, empieza a correrte, ¿no? En UTE. Debes 500.000, llega un momento que decís, bueno, ¿cuánto es que debo? 500.000. Mora, recargo, cosa, ajuste, Sí. Y dice, no, tranquilo. El tema, ¿qué pasa? La persona si tiene 500.000, 1.000.000 le debe, ¿no? Por una deuda extendida que no corta y no caduca tampoco. Tu nombre queda ahí, en la empresa del Estado, cagaste. Si vos vendés algo a tu nombre, o si le heredás la casa que es tuya, se la das a tu hija, en esa va a venir el Estado, le va a sacar ese 1.000.000. O sea, cada paso que vos des de venta de un bien, viene el Estado y sí, cómo no, hágalo, pero venga acá, mi 1.000.000 es mi 1.000.000. Lo siento, vendiste la casa en tanto, viene y te saca. Sí. Pero ese 1.000.000 no es la deuda real, es una usura tremenda. Es una usura tremenda. Es más, la gente no sabe eso. Pero fíjate además las incongruencias que se producen. Antiguamente las deudas, por ejemplo, de UTE, iban al inmueble. Lo cual era jurídicamente muy discutible, si afectaban al inmueble, la casa debe tanto, no sé qué, no sé cuánto. Después lo modificaron y hicieron los contratos personales. Entonces el deudor soy yo. Sí. Ahora, vos hay un servicio a nombre de Pepito. Sí. Entonces vos sos el dueño de la casa y decís, no, pero ese servicio está a nombre de Pepito. No, pero si usted no paga, no le restablecemos el servicio. Pero bueno, ¿qué quedamos? No es la deuda de Pepito. ¿Por qué me vas a caer a mí con la deuda de Pepito? Bueno, esas son las incongruencias. Es decir, no puedo cambiar el nombre porque tiene deuda. ¿Por qué hicieron los contratos personales? Bueno, porque
si era solo la casa, solo podían ir contra la casa. Si la deuda es personal, podés afectar todo el patrimonio del deudor. Claro. Ahora, no te basta con afectar todo el patrimonio del deudor, sino que además igual querés ir contra la casa, aunque la casa ya no sea de Pepito, que es el deudor. Bueno, eso solo lo hace el Estado. Sí, pues bueno, si no iba a existir la claro, yo si te hago firmar, si yo soy un particular, te hago firmar un vale a vos, te debo a vos, no le puedo reclamar a tu hijo ni al que vos le vendiste no sé qué cosa. Bueno, no, el Estado dice, bueno, me debe vos, y si vos no estás, me debe tu casa, es decir, me cobro con tu casa, y si no, bueno, esa es yo la cobro igual. Es una incongruencia. Con la usura es una incongruencia. Tuve alguna experiencia de eso en UTE sobre eso, es una incongruencia importante. Bueno, lo que yo digo es, el sistema político no ha podido resolver estas cosas. Es decir, siguen firmando y todos están convencidos que pueden seguir firmando contratos en secreto y despachando todo lo habido y por haber, regalando todo lo habido y por haber, sin control ninguno. Es decir, y como a eso no se le pone límite, ¿qué pasa? Que empiezan a surgir iniciativas desde distintos sectores, ya sea de sectores políticos minoritarios o iniciativas ciudadanas, como son el proyecto del PIT-CNT y el de Uruguay Soberano, son iniciativas que no surgen del sistema político, sino de organizaciones sociales o de los ciudadanos mismos. Eso al sistema político le molesta. Y eso no le importa si son de derecha o de izquierda, le molesta a todos. ¿Por qué? Porque está señalando su incapacidad para expresar demandas populares, reclamos populares. Y si esos plebiscitos tienen éxito, quedan en evidencia, ¿no? Porque, ustedes no querían resolver esto y la mitad de la población dijo tal cosa. Entonces, hay como un nerviosismo del sistema político de que el arrastre de esos plebiscitos genere también apoyos electorales a los sectores que apoyan tal o cual reforma constitucional. Entonces empieza a defenderse haciendo lo que hizo Orsi, por ejemplo, deslindándose del coso, diciendo que no va a firmar, y aparecen juristas a cuestionar el derecho de los ciudadanos en definitiva, a hacer su voluntad en materia constitucional. ¿Cuál es el efecto perverso de esto? Y bueno, que en el fondo se está instando, se le está dando manija, para decirlo claro, a la Corte Electoral para que cumpla un cometido que no le corresponde, para que bloquee, es el sistema político reclamándole, dándole manija a la Corte para que bloquee lo que al sistema político le molesta. Que bien dijiste, la Corte Electoral no es ni un cuarto poder de la democracia, ni nada. Simplemente es un organismo de contralor. Es un organismo de contralor. Que resuelve conflictos electorales, pero no puede haber conflicto sobre un texto de una reforma constitucional. Sobre eso no hay conflicto. O las firmas están y son las válidas o no son. Y no hay más. No hay más cosas que decir. Y si fue presentada dentro de los 6 meses antes de la constitución, de una elección, va a plebiscito en esa elección. Y la Corte Electoral no puede decir, no va en este, va en otro. O no, es así. Lo que tiene que hacer es controlar la firma, nada más, la autenticidad de la firma. Tenemos un problema muy grave. Pero se le está pretendiendo dar, y yo espero que la Corte Electoral... Usualmente la Corte ha sido, históricamente en Uruguay, ha sido bastante objetiva en ese sentido, al punto que bueno, acá ha habido, en distintos gobiernos de todos los pelos, ha habido consultas populares y han salido resultados adversos y favorables al gobierno, indistintamente, desde el plebiscito del 80, en que en plena dictadura militar el gobierno propone una reforma constitucional, sale negativa y la Corte dice sí, es negativo, y se admitió. Hasta, sí, inclusive todos los representantes políticos y los partidos políticos jamás ponen en tela de juicio a la Corte Electoral a lo largo de la historia. No se la ha puesto, digamos, puede haber quejas, todo organismo tiene sus patologías, pero en términos generales ha cumplido una función bastante de dar cierta garantía y es muy importante esa función de decir, bueno, ¿por qué? Porque es la voluntad del soberano, es la que de alguna manera compulsa y transmite la voluntad del cuerpo electoral. Entonces, si eso falla, se nos cae la estantería, porque ya no hay nada en qué confiar. Es decir, bueno, será por eso que dentro de los organismos de contralor que no tienen mancha, desde el poder político se le esté pidiendo que tome protagonismo. Exactamente. Como el gobierno no puede decir este proyecto no va o el otro no va, y me da una bronca bárbara que estén, pero no puedo evitarlo. Entonces, ¿qué están dando manija? Es decir,
incentivando a la Corte a jugar un papel que no debe cumplir y que sería gravísimo que cumpliera, el de empezar a ponerse en... Este sí y este no. Este sí y este no. Eso no. Es muy peligroso. Y esta es una cosa que inquieta, es que el afán electorero inmediato termine comprometiendo una base esencial del sistema, que es, bueno, acá el que tiene la última palabra es el pueblo uruguayo. Si eso cae, si no podemos confiar en aquel que mide y controla el pronunciamiento popular, se nos cae toda la estantería, incluida la que los lleva al sistema político a estar donde está. Porque si uno no confía en el resultado, en el recuento de votos, en el cómputo, ¿y por qué vamos a aceptar que fulanito es presidente? Claro. Porque menganito es senador o diputado. Si no hay garantía sobre el cumplimiento, sobre la función que cumple la Corte Electoral. Entonces, están matando a la gallina del huevo de oro, ¿no? Con esta manija que se le quiere dar a un papel inadecuado de la Corte Electoral. Yo espero que los juristas estos reflexionen sobre este asunto. Que realmente se apeguen a la Constitución. Sí, que hagan una interpretación. Aparte te voy a decir una cosa, no hay ningún antecedente de una reforma constitucional que haya sido objetada por la Corte Electoral. Nunca la Corte Electoral dijo, no, este texto no puede ser plebiscitado, o este hay que reformarlo. Nunca. El texto no es problema de la Corte Electoral. Ni siquiera es problema de la Asamblea General ni del presidente. El texto es decisión del 10% de los ciudadanos que lo firman y después la decisión final es de la mayoría de la población. Nada más. Por algo no hay antecedentes. Es decir, nunca la Corte Electoral dijo sí, este proyecto se puede publicitar porque la fecha... Nunca se metió en nada de eso. Tenemos el caso después que el Poder Ejecutivo cumpla o no cumpla y respete o no respete los textos constitucionales, es otra historia. Sí. Pero cuando se aprobó la reforma constitucional del agua, en el actual artículo 47, se estableció la nulidad de contratos de suministro de agua que había, y sí, caminó. Sí, después que lo respetaran o no lo respetaran, y si el propio gobierno, el propio partido que había apoyado la reforma después violó el propio artículo que había votado, bueno, esa es otra historia que tiene que ver con la política. Pero no hubo dudas de que la población había votado ese artículo 47, y así lo reconoció la Corte, siendo retroactivo, no entró a juzgar si estaba bien o mal, porque no le compete juzgar si algo está bien. Y lo mismo es la reforma que se hizo para que hubiese segunda vuelta en las elecciones. La Corte Electoral no podía decir esto es más democrático o menos democrático. Está bien que el que salió más votado después no sea presidente porque una coalición de otro... no, pero eso no le compete a la Corte Electoral. Claro. La Corte Electoral no es juez de los procedimientos democráticos de una reforma constitucional. Solo tiene que verificar si las firmas están y si el proyecto fue presentado en plazo. Hecho así, va a plebiscito y se acabó. En fin, me preocupa, yo espero que la Corte, de alguna manera, apelando a lo que ha sido su tradición, rechace, se niegue a jugar el papel que le están pretendiendo exigir el sistema político, ¿no? De ponerse en juez de lo que se puede plebiscitar y lo que no se puede plebiscitar. Tenemos un problema que es para que una democracia sea tal y que el soberano pueda gozar de esa democracia, tenemos tres poderes separados, totalmente independientes. Exacto. Que uno ejerce de contralor del otro. El Poder Judicial, eso no está pasando hoy, acá me dice el esquemita así, muy sencillo, ¿viste? No está pasando hoy, ya que tiene ideología marcada, que hay puestos a dedos, que hay puestos políticos metidos en el Poder Judicial, que archivan o no archivan, y que se meten o no se meten, cuando en realidad se tiene que meter en todo. ¿Tá? El Poder Ejecutivo, ya sabemos que los integrantes del Poder Ejecutivo no responden al soberano, sino que responden a poderes extranjeros. Eso ha quedado demostrado con la agenda, con la venta de agua, con la implementación de ideologías en el sistema educativo, con la bajada de línea ideológica y pro venta total de la soberanía de nuestro país. Y el Poder Legislativo, que lejos está de ser un órgano contralor del Poder Ejecutivo. Exacto. Lejos. ¿Cómo puede ser que si una fantochada que es el gran hermano
del pueblo, ¿no? Porque te ponen el gran hermano dentro del Palacio Legislativo, pasan 12 horas discutiendo pelotudeces y después lo arreglan en cuarto de media hora y ninguno dice nada de las cosas que realmente atraviesan transversalmente al país, como dicen. Claro. ¿Cómo puede ser que el cuerpo, el Poder Legislativo no intervenga en políticas desquiciadas que entregan el país y no hay ningún control? Es decir, No. firma, no te informo nada, y, está bien. Bueno, es evidente que el sistema político está absolutamente permeado por esa cabeza que vos decís, de bueno... Y entre estos tres poderes y el soberano, existía algo antes que se llamaba el cuarto poder, que era el periodismo. Era el filtro, sí. Era el que controlaba a estos tres poderes. Sí. Hoy sabemos por qué está atravesado ese supuesto cuarto poder y también son intereses económicos. Sí. Entonces, cagamos. La única herramienta que tiene el pueblo es utilizar los mecanismos democráticos para generar un cambio en estos tres poderes y que el poder, el cuarto poder, el periodismo, tenga que hablar de ellos sí o sí. Porque es lo que tiene que hablar. Exacto. Entonces, cercenarnos esa posibilidad es matarnos, pegarnos un tiro en la cabeza. Hay un politólogo y jurista alemán llamado Carl Schmitt, que hablaba llamaba el cuarto poder el poder constituyente. Si le llamaba, no sé si cuarto, pero entendía que había cuatro poderes, y es cierto, es decir, aparte del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, hay un poder que está por encima de ellos, que es el poder constituyente de la población, del pueblo, del cuerpo electoral. Y ese poder es el que de alguna manera se va a poder pronunciar si estos plebiscitos prosperan. Entonces yo realmente me parece fundamental que entendamos eso y que dejemos de estar poniéndole a un organismo que es de contralor, que meramente tiene funciones, digamos, administrativas del fenómeno electoral, pero no la capacidad de decisión política sobre lo electoral, sobre lo planteado para la decisión popular. Bueno, que rechace cumplir ese rol que no le corresponde y que sería nefasto para la sociedad uruguaya. Yo creo que nos falta conciencia de que sí integramos un poder supremo del Estado, que individualmente no somos poderosos, pero colectivamente sí somos poderosos. Y si la sociedad uruguaya quiere alguna cosa, en este caso, en mi caso lo más básico, que es recuperar el control soberano de sus recursos más importantes, bueno, lo tiene que hacer a través de la expresión de su voluntad. Ahora, la última pata que puse acá, puse soberano. Sí. Más allá de los problemas que hay en los tres poderes, ¿no?, que representan la democracia, y el cuarto poder, puesto así, el periodismo, sí, tenemos el problema del soberano, per se. Y abajo del soberano abro un circulito y pongo educación. Entonces, el soberano el pueblo está entretenido en un montón de pelotudeces con una paupérrima enseñanza que despoja o quita el foco de estos problemas importantes que hacen a la conciencia cívica de un pueblo, ¿no? Entonces están viendo, bueno, si se cortan el pene, si se hablan con la E, si hay discriminación, si hay racismo, si sos bueno, si sos malo, la herencia, el capitalismo voraz, y un montón de pelotudeces, una era hippie, sí, pro nada. Del soberano, entretenido con las redes sociales y viendo de qué manera a ver si se hace más popular. Exactamente. Y la consecuencia de eso es la dificultad de la gente para creer que tiene el poder que tiene. Sí. Es decir, cuando creen que puede venir cualquier organismo público a decirle, no, esto no lo puedes hacer, o esto no se puede. No es así. Todos los poderes del Estado, es decir, la autoridad de todos los poderes del Estado emana del cuerpo electoral. Es decir, es el cuerpo electoral el que establece la Constitución, es el cuerpo electoral el que elige al presidente, es el cuerpo electoral el que elige a los legisladores. Y después los demás órganos, incluidos los de Contralor, son nombrados por el sistema político, que es el electo por el cuerpo electoral. Entonces, ese poder lo tenemos
y no nos damos cuenta. No, ¿sabes por qué te digo? Creo que por qué no nos damos cuenta, poniéndonos todos en la misma bolsa. Vos te das cuenta, yo me doy cuenta, y mucha gente se da cuenta. El tema es que lo que ha atravesado esto para mí, y me gustaría después ir charlando sobre eso, no hoy que se te hace tarde, pero en la era del confort y el entretenimiento. Entonces las personas están entretenidas y están confortables. Tienen su comida todos los días, tienen su televisión en el cuarto, la otra televisión en el living, tiene su algunos internet. Sí, algunos sí, otros no lo tienen eso y también están totalmente en perdidos sobre sus posibilidades, ¿no? Pero esos que no lo tienen, no tienen una visión amplia porque no tienen conciencia, solamente tienen hambre. Entonces no pueden pensar con hambre. Pero la masa pensante... para hacer valer su fuerza. Y cuando al ser humano tiene confort, no se involucra en ninguna causa consciente. Salvo que sea despojado de ese confort. Sí, o que la formación le permita entender que incluso su Vuelvo confort, a la educación. su bienestar, claro, es eso. Le permite entender que esas cosas no llueven del cielo. No. Si vos te descuidás sobre la forma en que funciona la sociedad en la que vivís, a la larga primero perdés la libertad, después perdés el bienestar y podés terminar perdiendo hasta la vida, ¿no? Es decir, en la era del entretenimiento hay que decirle que no es muy entretenido cuando sos despojado de todas esas cosas. Claro. Es momento de dejar de entretenernos y empezar a tomar conciencia. A tomar cartas en las cosas que están pasando, ¿no? En fin. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana. Onir Sartú, un placer como siempre con su columna Tiempo Incierto. Igualmente. Nos vemos la semana próxima. Nos vamos a una pausa, ya venimos.